Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Dayana Fernández. Yo soy de Venezuela. Trabajo en la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, muy agradecida con la Universidad Nacional de Rosario y con el profesor Julio César Llanar Nogueira por esta invitación a participar el día de hoy en este seminario internacional en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que debe ser un día para la reflexión y para el compromiso con los derechos humanos, de igual manera para seguir trabajando y profundizar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos humanos, sobre todo a las personas que están o continúan estando en una situación de desventaja como tal. El tema del cual yo voy a hablar el día de hoy es la situación de las mujeres y los conflictos armados. Para ubicarnos un poco en el contexto de cuál es la situación en relación con las mujeres y los conflictos armados, lo primero que yo voy a hacer es hablar un poco de unos datos estadísticos de la Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, que nos señalan algunos aspectos a resaltar en relación con este tema. En primer lugar, en relación con la República Democrática del Congo, según la cifra que trabaja ONU Mujeres, entre el 18 y el 40% de las mujeres y las niñas en el marco del conflicto armado han sido víctimas de violencia sexual. Uno de cada 4 hogares de familias sirias refugiadas en Egipto, el Líbano, Irán y Jordania están encabezados por mujeres. En Ruanda, antes del genocidio ocurrido en el año 1994, la edad promedio para el matrimonio de mujeres era entre 20 y 25 años. Luego del genocidio y en los campos de refugiados, la edad promedio ha disminuido hasta 15 años. Eso vemos de alguna manera cómo el conflicto, cómo la situación de las mujeres se ve agravada luego del conflicto en Ruanda. La tasa de matrimonio precoz entre las niñas sirias refugiadas en Jordania es del 51%. Y de las negociaciones y las firmas de acuerdos de paz ocurridas entre el año 1992 al año 2001, menos del 4% de las personas que firmaron los acuerdos de paz eran mujeres y menos del 10% de las personas que se sentaron en la mesa para negociar, es decir, de las personas negociadoras de la paz, eran mujeres. Y está demostrado actualmente que no se puede hablar de una paz duradera sin la presencia y sin la participación activa de las mujeres en los procesos de construcción, mantenimiento y consolidación de la paz luego del conflicto armado. Un aspecto a destacar de la situación de las mujeres y los conflictos armados es que las mujeres no constituyen un grupo homogéneo cuando hablamos de los conflictos armados. Es decir, las mujeres no siempre pueden ser vistas como víctimas de los conflictos armados. La participación de las mujeres es muy variada. Las mujeres participan como combatientes en los conflictos. También participan como defensoras de derechos humanos. Participan en los movimientos de resistencia y participan activamente también en los procesos de consolidación de la paz, pese a que no sean invitadas o no participen activamente en los acuerdos que se llevan a cabo. Las mujeres participan activamente en esa consolidación de la paz, de manera tal que no solo son víctimas del conflicto, sino que participan de distintas maneras. Sin embargo, nuestra exposición el día de hoy va a hacer hincapié en las mujeres y las niñas como víctimas de la violencia sexual. Este hecho sin duda alguna no es novedoso, es decir, no es que es últimamente que las mujeres son víctimas de la violencia sexual en los conflictos armados, sino desde la época de las guerras tribales, desde tiempos ancestrales, las mujeres siempre han sido víctimas de violencia sexual. Lo que ha cambiado es que anteriormente las mujeres eran vistas como botines de guerra. Una vez que culminaba una guerra, el grupo o bando vencedor se apropiaba de los bienes y de los territorios de los vencidos, pero también se apropiaba de sus mujeres, porque acuérdense que además las mujeres son o eran objetos apropiables, objetivables en virtud de esa cosificación que no las veía como personas, sino como propiedad de manera tal que como botín de guerra también era tomado por el bando enemigo y era sometida a una gran cantidad de abusos, entre ellos las violaciones, distintas formas de violencia sexual. Sin embargo, lo novedoso de las últimas décadas en relación con el tema de las mujeres como tal y los conflictos armados es que ya no se trata de que las mujeres sean solo botines de guerra, es decir,
ya no son un complemento o, entre comillas, un daño colateral de la guerra. Actualmente, la violación sexual y la violencia sexual contra las mujeres forma parte de la planeación de la guerra como tal. Es decir, está dentro de la centralidad de la guerra, es parte de la planeación estratégica de los bandos en conflictos como tal. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ahora la guerra o parte de la guerra se desarrolla en el cuerpo de las mujeres. El cuerpo de las mujeres forma parte de ese territorio donde se lleva a cabo la guerra como tal, porque una forma de someter al enemigo y de mermar su moral es violando a las mujeres del enemigo. ¿Por qué? Porque ese es un indicativo o un mensaje que se le quiere dejar ver o mandar al enemigo, señalándolo de lo que son capaces de hacer y de una forma de bajarle o mermarles la moral como tal. Entonces, como les decía, ese es el cambio fundamental en el caso de los conflictos armados y la situación de las mujeres, que ya no son solamente un daño complementario o un daño subsidiario, sino que son parte, la violencia sexual es parte de esa planeación estratégica que existe actualmente. Lo que ocurre además es que en los casos de conflictos armados las desigualdades se agravan, es decir, las desigualdades se agravan, es decir, las desigualdades entre hombres y mujeres y el riesgo de las mujeres de ser víctimas de distintas formas de violencia por razones de género se agravan no solamente en su hogar, donde también ocurre, sino también por parte de agentes estatales y no estatales. En este sentido, podemos señalar que la violencia relacionada con los conflictos en relación con las mujeres y las niñas se produce en distintos escenarios, en los hogares, en los centros de detención y en los campamentos de personas refugiadas y desplazadas, se produce en cualquier momento, tanto en realización de tareas cotidianas como en la búsqueda de algún apoyo institucional, porque muchas veces son las propias instituciones las que causan la violencia como tal. También es importante señalar que los perpetradores de esta violencia también son de distintos tipos, es decir, pueden ser agentes estatales, las Fuerzas Armadas gubernamentales pueden ser perpetradores de violencia, y lo cual se agrava porque el Estado como tal es el principal responsable de asegurarle a las mujeres sus derechos, entre ellos el derecho a una vida libre de violencia. Pero también están los grupos paramilitares o los grupos armados no estatales, el personal de mantenimiento de la paz y civiles. Todos estos pueden ser grupos perpetradores de violencia contra las mujeres. También es importante destacar que independientemente que el conflicto sea internacional o nacional, lo que está ocurriendo es que cada vez más y con mayor frecuencia se observan distintas formas de violencia y abuso contra las mujeres y las niñas, que van desde las ejecuciones arbitrarias, la tortura, la mutilación, la violencia sexual, el matrimonio forzado, la esclavitud forzada, la esterilización forzada, la explotación sexual y la trata de personas, que en el caso de los conflictos armados se ve agravada y que se trata de un delito que no es genéricamente neutro, es decir, que no afecta igual a las mujeres y las niñas que a los hombres y a los niños. La mayor cantidad de personas víctimas de la trata son mujeres como tal. Una cosa a resaltar en relación con este tema de la violencia sexual contra las mujeres y las niñas es que luego de los conflictos bélicos acontecidos en Yugoslavia, en la ex Yugoslavia y en Ruanda durante la década de los 90 y la instauración de tribunales penales internacionales ad hoc para conocer de los delitos ocurridos en esta guerra, la violencia sexual por primera vez es visibilizada como un crimen de guerra. Y eso es un gran logro que hay que reconocérselo, se debió a que dentro de estos tribunales fuera un tema o uno de los delitos por los cuales fueron juzgados criminales de guerra. Anteriormente a estos tribunales penales internacionales de Ruanda y de la ex Yugoslavia, también luego de la Segunda Guerra Mundial se instauraron unos tribunales ad hoc, los tribunales militares para conocer de los crímenes de guerra, tanto en los tribunales de Nuremberg para conocer de los crímenes de guerra cometidos por alemanes, como los tribunales de Tokio para conocer de los crímenes de guerra cometidos por los japoneses. Sin embargo, por un lado, estos tribunales ad hoc, es decir, que los tribunales surgen antes de que hayan sido reconocidos los crímenes como tal,
y además en el caso de Tokio y Nuremberg son tribunales de tipo penales y los casos que se llevaban, los casos que fueron vistos como crímenes de guerra eran sobre todo casos asociados al tema militar, de manera tal que quedó total y absolutamente invisibilizada la violencia sexual de la cual fueron víctimas las mujeres, no solamente por los vencidos, es decir, no solamente los japoneses y los alemanes cometieron abusos y violencia sexual contra las mujeres y las niñas, también lo hicieron los aliados. Prueba de ello es la cantidad de mujeres violadas alemanas por los ejércitos rusos y los ejércitos de otros países pertenecientes a el bando de los aliados como tal. Sin embargo, como decía, no fueron juzgados y hubo que esperar hasta los años 90 con estos tribunales de Ruanda y la ex Yugoslavia para que este hecho adquiriera notoriedad y se considerara que la violencia sexual puede ser un crimen de guerra. Dicho esto, vamos a pasar a hablar de los distintos mecanismos de protección de los derechos humanos de las mujeres en el marco de los conflictos armados. Una cosa a resaltar es que existe un régimen de derecho internacional que las protege y que está formado por un conjunto de protecciones complementarias que se dan por esa complementariedad presente entre distintas ramas del derecho internacional. Y en ese sentido podemos hablar que en primer lugar está el derecho internacional de los derechos humanos, que sin duda alguna es el que establece el marco de protección más amplio, pero como estamos hablando de conflictos armados, bien sea de naturaleza internacional o de naturaleza nacional, internacional si en el conflicto participan dos o más países, y nacional cuando es un conflicto que se realiza o se desarrolla en un país entre bandos contrarios del mismo país como tal. En este caso, entonces, estamos hablando también de que se aplican las normas del derecho internacional humanitario y como en muchas ocasiones, y el conflicto en Siria lo ha demostrado de forma significativa, en muchas ocasiones las guerras generan una cantidad muy grande de personas refugiadas. Por eso también entonces en estos casos es fundamental conocer las normas y la protección que establece el derecho internacional de los derechos de los refugiados. Y por último, un derecho de naturaleza penal, pero que también es importante destacar, es el derecho penal internacional. En ese sentido, el régimen internacional de derecho que protege los derechos de las mujeres en el marco de los conflictos armados y en el postconflicto son el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los refugiados y el derecho penal internacional. Vamos a comenzar por el primero, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Dentro del derecho internacional de los derechos humanos, en el sistema universal de protección, tenemos la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW por sus siglas en inglés. Es fundamental esta convención porque es el primer instrumento internacional en materia de derechos humanos que establece una protección específica para las mujeres. Consagra en su artículo 1 la discriminación contra la mujer. Hasta ese momento no había sido definido la discriminación contra la mujer y señala la CEDAW en ese artículo que se trata de toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las distintas esferas. La fuerza, la importancia de esta convención como tal es que es el primer instrumento internacional que bien sea implícita o explícitamente reconoce los derechos humanos de las mujeres en la medida que establece la prohibición de discriminación en todas las esferas del accionar humano. Además, obliga a los estados a adoptar medidas concretas para eliminar la discriminación contra las mujeres. También establece como un elemento fundamental las medidas de acción afirmativa, es decir, la obligación que tienen los estados de intervenir para equilibrar las desigualdades que el sistema está generando. Un aspecto fundamental y que forma parte de la raíz de esta convención es que reconoce el peso de la tradición y la cultura en el mantenimiento de la subordinación de las mujeres como tal. Y también establece la necesidad de un reconocimiento de la igualdad sustantiva, es decir, la igualdad que vaya más allá de la mera igualdad formal, de la igualdad en la ley, para reconocer la igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Por último, podemos señalar que esta convención, la CEDAW,
fortalece el concepto de indivisibilidad de los derechos humanos y de allí su importancia para las mujeres también. La Convención Internacional